Comienza a esta hora Voces del Poder, nuestro espacio de conversación matutino, 9:41. Nos acompaña Emilia García, directora de estudios de Idea País. ¿Cómo estás, Emilia? Muy buenos días. Bienvenida. De nuevo. Gracias por estar aquí. Marco Moreno está con nosotros también, director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Sebastián. Buenos días. Gracias por acompañarnos a los dos en esta mañana. Partamos por la tensión que se ha generado en el gobierno, si les parece, entre Janet Jara y su comando y el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Ha sido tema durante estos días porque ha ido escalando la controversia a partir de una crítica que hizo Janet Jara, hubo una respuesta de Carlos Montes y esto ha generado un conflicto que no sé cómo lo califican ustedes, pero parece bien inesperado y algo sorpresivo dentro del mismo oficialismo. Marco, ¿cómo ves tú esto? Sí, esto es propio de la difícil transición que hay desde la gestión gubernamental, ¿no es cierto?, a la lógica electoral, ¿no? Suele pasar en los gobiernos que tienen candidatos que los representan, ¿no es cierto?, para la continuidad, que se enfrentan justamente a este desafío de cómo articular estas dos dimensiones, ¿no? La candidata necesita niveles de autonomía, diferenciarse del gobierno, y evidentemente el gobierno a su turno le preocupa la legitimidad de su gestión, ¿no? Y eso genera entonces estos roces que son poco comprensibles, pero que muestran, yo creo, las costuras internas, ¿no es cierto?, que tiene una coalición que hoy día gobierna, que siempre estuvo marcada más por lo electoral que por lo programático. Al final del día, ¿no es cierto?, lo que estamos observando son estas desavenencias, estas dificultades ya en el término del gobierno, que dan cuenta justamente de los problemas que tú tienes cuando la coalición no es propiamente, ¿no es cierto?, un acuerdo político, sino que más bien es un pacto electoral, ¿no? Y eso, o sea, eso está quedando en evidencia ahora. Exactamente, se comienza a expresar, bueno, se ha expresado durante los 4 años de gestión, pero yo creo que también ahora, a propósito de esta tensión entre lo gubernamental representado por el ministro Montes, que no tuvo un apoyo total de la moneda, ¿no es cierto? Ayer la ministra vocera salió a señalar que no era efectivo lo que se decía respecto de que había gente que estaba en la toma de San Antonio que colaboraba con la campaña de Janet Jara, sí. Y por lo tanto, de alguna manera eso marca con mucha claridad, ¿no es cierto?, esta idea de que el gobierno no le puso piso tampoco al ministro Montes. Ministro Montes, sí. Ahora, antes de darle la palabra a Emilia, esa tensión, digamos, propia de la coalición, revelaría algo más profundo entonces, ¿no? O sea, cuando se aparecen estos aspectos electorales, ¿refleja la debilidad de la coalición? ¿Qué muestra? Sin duda, yo creo que por eso te decía esta idea, ¿no es cierto?, las costuras internas que comienzan a verse ahora, ¿no es cierto?, sí. Que durante la administración del poder no son tan evidentes, porque mientras tú gobiernas tienes que preocuparte de ese desafío, pero ya hacia el final comienzan a expresarse, ¿no es cierto?, los matices. Por eso que la senadora, por ejemplo, y presidenta del Partido Socialista, Paulina O'Donoghue, salió a hacer una defensa para bajar el tono, ¿no es cierto?, respecto del senador Montes. Pero evidentemente esto sigue mostrando las tensiones propias de, como te decía, una coalición que nunca pasó de ser un acuerdo electoral y no cuajó, diría yo, como una coalición política al estilo de lo que fue, por ejemplo, la exconcertación, donde había partidos diferentes, ¿no es cierto?, con miradas distintas, pero que lograron ser una opción, ¿no es cierto?, para la gobernabilidad del país con una propuesta programática y de sentido. De acuerdo. ¿Emilia? Varias cosas respecto a este tema. Lo primero, y respecto a lo último que dice Marco, estoy de acuerdo. O sea, lo que no se nombra no existe, y una coalición que no tiene nombre ni siquiera, difícilmente se le puede calificar de una coalición política, más allá de la estrategia electoral que pueda tener y que sin duda les ha funcionado. Y ahí es verdad que el presidente Boric ha sido relativamente exitoso en su empresa de buscar la unidad del sector. Ahora, nunca es fácil ser la continuidad de un gobierno, sea cual sea el color político del gobierno y sea cual sea también la gestión, la aprobación, siempre es una dificultad extra, y por eso llevamos desde el 2006 viendo gobiernos que cambian de color político porque claro, nunca ha habido continuidad en estos 20 años. Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2 y ahora Boric, y todo indica que la actual oposición llegará a la presidencia el próximo año. Sí.
Entonces, ser incumbente en una elección presidencial siempre es difícil y por eso yo creo que la disputa entre Janet Jara y el ministro Montes tiene que ver un poco con esto último, de una estrategia de la candidata oficialista de desmarcarse algo, porque sabe que no puede hacerlo completamente, sobre todo si ella fue ministra y que fue cara de los proyectos emblemáticos de este gobierno. Entonces, de hecho, creo que ahí hay una estrategia recién, exactamente, creo que hay una estrategia de desmarcarse. Ahora bien, a mí me llama profundamente la atención la reacción del ministro Montes, por un lado porque es Carlos Montes, quien es tiene una experiencia política. Sí, claro. Hace un par de años yo podría haber dicho intachable, luego de este gobierno ya no es tan intachable, pero sin duda es un animal político con todas sus letras y a mí me da la sensación de que la respuesta a Janet Jara, las sucesivas respuestas, tiene que ver un poco más con que le tocó una fibra la candidata, más que con una estrategia política, y yo creo que la reacción de la moneda viene un poco a llamar al orden a su propio ministro por levantar estas sospechas respecto de la candidatura, respecto de cuáles son sus asesores. Si es que el gobierno tiene alguna intención de que la presidenta Jara gane, o sea, de la candidata Jara gane, entonces lo que más tiene que hacer es mantenerse fuera del debate presidencial. Y denota cierta frustración, quizás incluso las palabras del ministro Montes en esa crítica. Claro, porque además es bien desafortunado el comentario porque no ha quedado para nada claro si eso es efectivo o no. No, la candidata salió a señalarlo con mucha claridad que no había nada de eso. El ministro no ha querido referirse nuevamente respecto de su polémica afirmación, no la ha matizado, ha dicho que es parte del diálogo. No queda muy claro, por lo tanto, cuál era la estrategia que tiene el ministro. Como digo, uno puede entenderlo en esto que te decía, el paso de ser gobierno, ¿no es cierto?, a una elección genera este tipo de situaciones, pero aún así no queda del todo claro qué es lo que pretendía el ministro, ¿no? Si fue un lapsus, si fue una confusión, no queda muy claro muy bien por qué hizo esa afirmación bien temeraria, ¿no?, que ha generado ruido interno mientras Janet Jara intentaba, ¿no es cierto?, instalar su programa, el anexo del programa de gobierno, ¿no? Y lo decía bien, como tú decías, el senador Buenchumilla en la entrevista anterior, justamente, yo creo que tiene que ver con este intento de la candidata también de tomar distancia del gobierno. Evidentemente ella tocó un techo electoral hoy día para poder tener pretensiones, ¿no es cierto?, de ganar la primera vuelta y tener aspiraciones para la segunda vuelta. Tiene que romper ese nicho y por lo tanto tiene que ir a buscar otros electores, ¿no? Claro. Y eso la obliga, ¿no es cierto?, a ella y a los otros candidatos que están en competencia a, digamos, cambiar, balancear, sintonizar mejor sus discursos para esas audiencias distintas a las que son sus nichos electorales, ¿no es cierto? Y eso no puede quedarse aferrado al gobierno, digamos. Claro, tiene que tomar una distancia. Bueno, recordemos que el gobierno, si bien es cierto, el presidente tiene una aprobación del 30, 28, lo que queramos, cualquier estudio, también tiene niveles de desaprobación que se podrían expresar en un eventual castigo electoral, ¿no?, que se pueda trasladar entonces a la candidata, y eso es lo que busca matizar. Emilia, y volviendo a un punto que los dos ya han planteado, que tiene que ver con el futuro de esta coalición que está detrás de Janet Jara por ahora, digamos, ¿no?, estos 9 partidos. El ministro Nicolás Grau ayer en Tolerancia Cero decía que efectivamente este gobierno iba a terminar con una coalición más fuerte en comparación al inicio. Y eso nos vincula con un poco el legado que quiera dejar también el presidente Boric, ¿no?, hacia dónde apunte después en el futuro como líder de esa coalición. ¿Tú lo ves claro ese camino? Yo al tiro respondo a tu pregunta respecto de esto que decía Marco sobre la estrategia de Janet Jara de buscar nuevos electores, dado este techo que parece que es demasiado bajo para una candidatura presidencial de unidad. A mí me parece de toda lógica que busque hacer eso, pero ayer que se presentó el programa de gobierno de Janet Jara, a mí me parece que no va en esa línea de buscar ampliar su base y sigue presentando proyectos de ley que generan división, como ahora recién el senador Buenchumilla hablaba del proyecto de ley de aborto, que en teoría se habían comprometido a no avanzar en ampliar sus causales, el mismo ingreso vital de 750.000 pesos. Entonces,
yo pongo en duda si es que efectivamente, o sea, yo creo que hay una tensión interna dentro de la candidatura sobre ser doctrinaria respecto de lo que ellos creen y de aquello que están convencidos, y por otro lado de efectivamente disputar el poder presidencial y ampliar entonces sus bases. Sí, pero quedémonos en este punto, porque el senador Buenchumilla decía que de todas maneras este parecía un programa socialdemócrata, digamos, ¿no? A la luz de algunas medidas. Y ayer Nicolás Grau y una también serie de hablaba propuestas. de eso en Tolerancia Cero. Yo creo que hay muchos conceptos dentro del debate político y público que ya casi están vaciados de definición, y uno de ellos es la palabra socialdemócrata, así como la palabra democracia también está medio manoseada. Yo creo que es lo mismo. Yo creo que en ningún caso, ni el programa de gobierno del candidato Boric el 2021, pero actualmente tampoco en Janet Jara vemos un programa socialdemócrata. Pero más allá de eso, creo que empezar a buscar etiquetas que están, como digo, muy manoseadas, no creo que sea fértil para el debate público. Ahora, respecto de tu pregunta inicial, creo que es interesante pensar cuáles fueron las banderas que levantó este gobierno en su candidatura inicial y cuáles han sido los resultados. Estoy pensando en la bandera feminista, y que después el subsecretario Monsalve es acusado de violación y el gobierno de encubrimiento por 2 días. Toda la agenda de derechos humanos, pero que resulta que después se encubre a una persona que no estaba en calidad de detenida desaparecida, y en el fondo muchas agendas que eran icónicas del tema de la educación y actualmente... ¿Y no son casos aislados eso? Pero uno podría ver un doble estándar. Una cosa es que lo importante, creo, más allá del caso en específico que salta a la luz y que es polémico, como podría ser el caso Monsalve, como podría ser lo de la semana pasada de la detenida desaparecida, pero que en realidad no lo estaba. Lo importante es cómo ha sido la reacción del gobierno. Y creo que ahí es donde se muestra un doble estándar con el discurso inicial. Y lo mismo con temas de educación. Vamos a ir analizando parte de esos temas. Queda con la palabra Marco Moreno. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso seguimos con Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Una pausa corta y ya estamos de vuelta aquí en CNN Chile Radio junto a Emilia García y Marco Moreno, quienes nos acompañan esta mañana en Voces del Poder. Marco, habías quedado con la palabra para que analizáramos algunos aspectos del programa. Ya está completo el programa de Janet Jara. Después de las líneas programáticas se entrega este documento que tiene 110 páginas. No muchas novedades respecto a los lineamientos programáticos originales. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué refleja además esta propuesta que está haciendo Janet Jara? Yo creo que lo que busca es cerrar la discusión programática, ¿no? Cerrarla bien en el sentido de que efectivamente, contrastado con las 8 páginas que siempre se le endilgó, ¿no es cierto?, de su primer programa, que era el que había, digamos, heredado de las primarias, lo que busca ahora, yo creo, con mucha claridad ella en materia de economía, salud y vivienda, es despejar las dudas sobre consistencia y profundidad, ¿no? De alguna manera, el programa o el anexo, como se le denomina, lo que busca justamente es eso, ¿no? De dar una señal muy clara de que aquí hay una propuesta maciza, contundente, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no en los elementos que aparecen ahí, pero van en esa dirección. Y en segundo lugar, creo yo, cerrar, como te decía al principio, la discusión respecto al tema programático, porque eso le genera ruido también al interior de una coalición amplia como es el oficialismo hoy día, que va desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana, desde el punto de vista electoral. Y evidentemente, ¿no es cierto?, eso abre también la discusión ideológica sobre si es un programa socialdemócrata o si es un programa estatista, ¿no? Yo creo que a la luz de lo que se propone, ¿no?, de lo que uno lee ahí, evidentemente es mucho más próximo a lo que en el mundo conocemos como las propuestas, el ideario de la socialdemocracia hoy día, ¿no? Evidentemente eso queda claro. Lo dice el propio encargado programático, ¿no es cierto? Cuando se le pregunta a Luis Escobar, él dice, bueno, esto me va a perdonar la candidata, pero es lo más parecido, ¿no es cierto?, a un programa
programa socialdemócrata. Claro. Entonces, de alguna manera creo que con eso despeja el tema. Por supuesto que la inclusión del tema del aborto genera algún ruido interno, lo planteaba el senador Buenchumilla en el bloque anterior. Pero se zanja bien, pareciera, internamente al menos. Porque yo lo conversé antes de entrar al estudio con él y él me decía, bueno, pero lo que sucede, ¿no es cierto?, es que aquí no se está planteando, no se está planteando legislar, sino que seguir discutiendo el tema, ¿no? No hay, entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a actuar en conciencia, ¿no? Y por lo tanto vamos a tomar nuestra determinación a partir de esos elementos. Yo creo que de alguna manera, como te digo, lo que busca es cerrar la discusión programática para ordenarla respecto de lo que es su principal desafío, es cómo ella crece o amplía su candidatura hacia los sectores moderados. No podría ser una propuesta de anexo de programa que lo que fuera, ¿no es cierto?, es dirigirla hacia su base electoral, sino que tiene que abrir ese espacio, ¿no es cierto?, hacia otras audiencias, hacia otros públicos. Recordemos que la mitad del electorado que va a votar el 16 de noviembre, ¿no es cierto?, son estos llamados electores obligados, ¿no? Que tienen un comportamiento muy volátil, son despolitizados, desilogizados, y por lo tanto esta discusión sobre lo programático no es lo relevante en sus definiciones. ¿Y qué dirá el PC de este programa? O los militantes PC, digamos, no la directiva. Sí, yo creo que probablemente han actuado con mayor cautela. No hemos visto que Lautaro Carmona, el presidente del partido, tenga expresiones, digamos, críticas o matices respecto a lo que está en el programa. En ese sentido, te decía, hay un disciplinamiento en el sentido de cerrar esta discusión. Sí. Estamos a 40 días de la elección y por lo tanto lo central en esta última etapa de la campaña, ¿no es cierto?, es cómo conquistas otros electorados, ¿no? Y por lo tanto parecería del todo lógico que se ordenaran detrás de su objetivo en vez de empezar a discutir los elementos programáticos que ya fueron zanjados en la propuesta que se entregó. Emilia. Muchas cosas respecto también del programa de gobierno. Creo que parto todas mis intervenciones así porque cada una de estas cosas tiene millones de aristas, pero bueno. Yo creo que hace rato que al Partido Comunista ya no le gusta la candidatura de Janet Jara. No le acomoda. Y por una razón obvia, Janet Jara no se presenta como una candidata completamente comunista o como uno tiene en el ideario de lo que es el comunismo en Chile y en el mundo, porque existe ese peso que es real y que a la ciudadanía lo tiene entre ceja y ceja. Entonces Janet Jara evidentemente, y eso es lo que viene haciendo hace meses desde que ganó la primaria, es desmarcarse del Partido Comunista, y creo que lo ha hecho muy bien, y por eso mismo al Partido Comunista no le debe acomodar, y creo que lo hemos visto muchas veces en polémicas que se entrampan entre la candidatura y o sea, el comando en el fondo y el Partido Comunista. Ahora, yo creo que no solamente es el hecho de que le pesa mucho el ser comunista, entonces tiene que desmarcarse de eso, sino que aunque no lo quieran admitir, porque esto ayer el ministro Grau no lo admitía, pero yo creo que hay muchos aprendizajes respecto del programa de gobierno que presentaron el Frente Amplio o Apruebo Dignidad hace 4 años. ¿En qué sentido? ¿Qué aprendizaje, digamos? En el sentido de que no se puede prometer transformaciones, como les gusta decir a ellos, pero que son políticas inviables, desde un transporte público gratis, hasta la refundación de Carabineros. Eran una lista, un suma y sigue de políticas que eran inviables y que de hecho y actualmente esa es la gran crítica que se le hace a José Antonio Kast respecto de su programa de gobierno, que puede prometer cosas que pueden ser muy de 6.000 millones de dólares. Que pueden ser súper seductoras, pero entonces ¿cómo se va a llevar? Pero hay que aterrizarla. Y yo creo que ese ha sido ese primer error fue del Frente Amplio. Entonces este programa actualmente puede ser muy de continuidad y muy pragmático, pero por estas dos razones. Ahora bien, y me quedo en este punto. Creo que hay un punto importante respecto del ingreso vital. El que se siga proponiendo 750.000 no solamente juega con la ciudadanía y con hay quienes son más vulnerables, sino que también porque se le está prometiendo a quienes son más vulnerables que un ingreso vital de 750.000, que para cualquier persona que vive en situaciones precarias es muy seductor votar por alguien que te está prometiendo eso,
pero todos los organismos técnicos, el Banco Central ahora último, ha dicho... Pero no es salario mínimo, ¿eh? Ojo. No, no es ingreso vital. Está bien, pero... Que incluye el salario mínimo más transferencias, sí, más otras cosas, y otras cosas. Pero se ha dicho la poca viabilidad técnica que podría tener una iniciativa como esta. Y a mí, en verdad, lo que más me preocupa no es el intercambio que ha habido entre Jara y Montes, sino que es entre los cuestionamientos que ha habido de la propia Janet Jara al Banco Central y su intención, de hecho, de reformar el Banco Central. Marco. Pero este punto que plantea Emilia es bien interesante porque muestra la tensión que hay entre, una vieja discusión, ¿no es cierto?, entre política social y viabilidad económica, ¿no? Uno tendría que preguntarse, bueno, ¿qué esperan los electores, ¿no? ¿Qué esperan los ciudadanos en relación a este tema? Sabemos que la cuestión económica, junto con migración, con inseguridad, son de los temas centrales que hoy día se han tomado a la agenda de la discusión presidencial, ¿no? Y por lo tanto, lo que muestran los estudios de opinión pública, las encuestas que conocemos, es que efectivamente esta cuestión es relevante para los ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto, ojo que yo creo que le hace sentido a la gente, ¿no? Por lo menos poner la discusión. O sea, ¿es viable técnicamente este sueldo vital versus la necesidad que tenemos de políticas sociales más activas, ¿no es cierto?, para justamente enfrentar los desafíos que hoy día tiene una ciudadanía que se siente desprotegida, que requiere, ¿no es cierto?, un sistema de cuidados mucho más efectivo? Creo que a mucha gente le hace sentido, ¿no? Y en esta idea, ¿no es cierto?, de ampliar la oferta política hacia otros públicos, sectores moderados y gradualistas. No estoy diciendo aquí gente que quiera cambios radicales, ¿no? Sí. Esta cuestión, esta vieja disputa, creo que le hace bastante sentido a mucha gente. Sí, pero Emilia, también la cerrando. pregunta que hay que hacerse es cuál es el rol de la política. Y el rol de la política nunca debe ser una caja de resonancia de las necesidades, o sea, de las demandas ciudadanas, sino que tiene que mediar entre las demandas ciudadanas, pero también con prudencia, responsabilidad y viabilidad técnica, que siempre la técnica ha sido dilapidada en los últimos años en la política chilena. ¿Y en qué estoy pensando? Estoy pensando, por ejemplo, en los retiros previsionales. Se dijo en todos los tonos que técnicamente era malo, y no solamente malo en general y en abstracto, sino que a largo plazo para las mismas personas que iban a retirar sus fondos previsionales iba a ser peor. Y efectivamente ha sido así, y los políticos ahí en ese minuto no fueron lo prudentemente o lo responsables suficientes para negarse a una política que era populista. Y actualmente estamos hablando también de políticas populistas. Un solo comentario, Sebastián. Lo que pasa es que la política tiene dos momentos. Una fase agonal, que es la que estamos viviendo ahora, de la lucha por el poder, y hay una fase arquitectónica. Lo que plantea Emilia es propio de la fase arquitectónica, de la construcción de acuerdos, de entendimientos, después de esta fase en la que estamos hoy día. Hay que legislar. Claro, cuando hay que legislar. Hoy día estamos en la disputa por el poder. Es natural que se hagan estos planteamientos, lo que no desmerece, estoy de acuerdo contigo, el rol de la política. Pero ese es otro momento distinto al que estamos viviendo ahora. Estamos a 40 días de la elección y, por lo tanto, forma parte, ¿no es cierto?, de esta lucha por el poder que es característica de este momento, como digo, caracterizada como la fase agonal de la política. Pero si ese fuera el criterio, entonces no se entiende que, por ejemplo, el presidente Boric use una cadena nacional para disputar una política que efectivamente es muy cuestionada. Entonces, si es que... La del recorte de los 6.000 millones. Entonces, si es que el criterio es, ok, planteemos políticas que no sabemos cómo las vamos a cumplir, pero que son válidas para llegar al poder, entonces el presidente Boric no se puede inmiscuir en un debate de política pública. Pero si el criterio es prometamos cosas que sí son viables, entonces ¿por qué el presidente Boric no está haciendo una cadena nacional diciendo cómo se va a financiar un ingreso vital de 750.000 pesos? Buena conversa para esta etapa de análisis de las políticas y las propuestas de los candidatos presidenciales. Marco Moreno, Emilia García con nosotros, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Buen día.